Bien, cordial saludo para todos y para todas. En Manizales, el 7 de mayo del año 2013, a las 3 en punto de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas declara abierta la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA. Conforman la sala oral los magistrados Carlos Manuel Zapata Jaimes, Augusto Morales Valencia y William Hernández Gómez, quien la preside. En primer lugar, se va a constatar la presencia de los sujetos procesales, la asistencia. Podemos dejar constancia entonces que se encuentra presente en la sala de audiencias el abogado Dr. John Alexander Bedoya Montoya y la parte demandante, profesor Jaime Buitrago Alba. También se deja constancia que se encuentra presente en la sala de audiencias la abogada doctora Natalia Lucía Vélez Taborda y el representante del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro. Constatada entonces la presencia de los sujetos procesales, procedemos a la identificación del expediente del asunto que nos corresponde analizar en la tarde de hoy. Nos encontramos frente a un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, medio de control, en donde actúa como demandante el señor Jaime Buitrago Alba y otros. Demanda a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Vicerrectoría. El expediente se identifica con el radicado número 2012-0079. Con estos preámbulos, entonces, damos inicio a las distintas etapas que establece el 180 del CEPACA y que debemos cumplir. En primer lugar, el saneamiento del proceso. El artículo 185 nos indica que debemos hacer un análisis sobre cualquier posible vicio, irregularidad o nulidad que haya afectado el proceso hasta este momento. Se le pregunta a las partes si tienen algún análisis, alguna objeción relacionada con posibles vicios o nulidades o irregularidades hasta este momento del proceso. Si no tienen nada para manifestar, entonces podemos dar por saneado en este momento el proceso, ¿correcto? Bien, gracias. El siguiente paso o su etapa es la relacionada con el artículo 186 que nos habla de las excepciones previas. Se deja constancia que al contestar la demanda la Universidad Nacional no propuso excepciones previas, por tanto no hay lugar a pronunciamiento en ese sentido. Todas las excepciones se formularon como excepciones de fondo o de mérito. Sí. Tiene la palabra la abogada de la Universidad Nacional. Buenas tardes a todos. Yo quiero, si bien es cierto, como dice el señor magistrado, nosotros en el escrito de la contestación de la demanda presentamos todas las excepciones. Hay una de ellas, la que denominamos excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa. Pues yo considero que puede ser tomada como una excepción previa. No sé si usted me lo permite hacer mi exposición al respecto. No, si se propuso como excepción de mérito, la posición del despacho en este momento es que se resolverá en su momento, en su debida oportunidad, en la sentencia. Si no fue propuesta con los requisitos del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y del 98 que dice que las excepciones previas hay que formularlas en escrito aparte y con las pruebas pertinentes. Entonces, vamos a avanzar más bien en ese punto. Bien, sobre excepciones previas, entonces no hay pronunciamiento expreso del despacho. Ahora bien, el artículo 187 nos indica que debemos de fijar el litigio. Para efectos de fijar el litigio vamos a hacer un resumen esencial de lo que se corresponde a las pretensiones, las excepciones formuladas y sobre los puntos o los hechos en los cuales están de acuerdo tanto la demandante como la entidad demandada. El resumen de las pretensiones lo planteamos en estos términos. Primero, solicita la nulidad de la resolución BR 1990 del 23 de noviembre del 2011 y la resolución BR 0359 del 22 de febrero del 2012 expedidas por la Universidad Nacional Vicerrectoría de Manizales
mediante las cuales se declaró el incumplimiento del contrato de Comisión de Estudios número 002 del 2008 y se resolvió un recurso de reposición. Asimismo, solicita que se dejen sin efecto todas las decisiones proferidas por la Universidad Nacional para dar cumplimiento a las resoluciones demandadas. A título de restablecimiento del derecho solicita lo siguiente: que se condene a la Universidad Nacional al pago de los perjuicios materiales de la siguiente forma. Por daño emergente, para el señor Jaime Buitrago Alba, las siguientes sumas: por descuentos de salarios y prestaciones sociales, 1.316.413, por gastos en el pago de honorarios profesionales de abogados según contrato de prestación de servicios y otros sí al mismo, por valor de 35 millones, por lucro cesante futuro para el señor Jaime Buitrago Alba, por lo que deberá sufragar a título de descuentos ordenados por las resoluciones demandadas la suma de 224.239.916. Además, solicita que se condene a la Universidad Nacional al pago de los perjuicios inmateriales de la siguiente forma: por perjuicios morales, 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes; por daño en la vida de relación, 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes. Ahora bien, las excepciones de mérito que propuso la Universidad Nacional se enumeran así, son 9. Primero, indebido agotamiento de la vía gubernativa. Segundo, inexistencia de vulneración del derecho a la igualdad. Tercero, enriquecimiento sin justa causa y detrimento patrimonial. Cuarto, vulneración del principio de buena fe y confianza legítima de la administración. Quinto, legalidad de la declaratoria del incumplimiento del contrato y uso de las cláusulas exorbitantes. Sexto, cumplimiento del debido proceso. Séptimo, culpa exclusiva del docente. Octavo, primacía de lo sustancial sobre la forma. Y noveno, inexistencia de vulneración del Acuerdo 029 de 2012. Ahora vamos a tratar de establecer, dentro de los varios hechos que se formularon en la demanda, vamos a establecer dentro de esos hechos los hechos relevantes y en los cuales se considera, de acuerdo a lo indicado en el artículo 186, que hay acuerdo entre las partes y por tanto no requiere pruebas. El primer hecho es el siguiente: el señor Jaime Buitrago Alba es docente de la Universidad Nacional desde el 25 de abril del 1996. Hecho afirmado, hecho 1, folio 6, cuaderno 1. Ese hecho es aceptado plenamente por la Universidad Nacional, folio 287. Luego, no hay ninguna discusión en ese punto. Segundo, mediante resolución BR 826 del 22 de mayo de 2008, le fue conferida Comisión Especial de Estudios por el término de un año, entre el 7 de julio del 2008 y el 6 de julio del 2009. Hecho afirmado, hecho número 7, afirmado en la demanda, y hecho aceptado por la Universidad Nacional a folio 287 vuelto. Tercer hecho, dice: la anterior resolución fue modificada por la resolución BR 1151 del 1 de julio del 2008. Se afirmó en el hecho 10 y fue aceptado por la Universidad Nacional a folio 288. Cuarto, el 9 de junio del 2008 se suscribió el contrato de Comisión de Estudios número 002 de 2008. Eso se afirmó en el hecho octavo. Este fue modificado el 4 de julio del 2008 en sus cláusulas primera y sexta, conforme a la resolución BR 1151 del 1 de julio del 2008. Eso se afirmó en el hecho 11, folios 11 y 12 del cuaderno 1. Estos hechos fueron aceptados por la Universidad Nacional a folio 287 vuelto y 288 vuelto. Quinto, la Comisión de Estudios otorgada fue prorrogada de la siguiente forma. Primero, por un año entre el 7 de julio de 2009 y el 6 de julio de 2010, según resolución BR 1010 del 16 de junio de 2009. Se afirmó en el hecho 13, folios 12 y 13. Asimismo, se prorrogó por 6 meses entre el 7 de julio de 2010 y el 6 de enero de 2011, según resolución BR 1142 del 6 de julio de 2010. Eso se afirmó en la demanda hecho 22, folios 17 y 18. Hecho aceptado plenamente por la Universidad Nacional a folio 288 vuelto y 289. Sexto, mediante resolución BR 2306 del 17 de diciembre de 2010, se suspendió la Comisión Especial de Estudios. Se afirmó en el hecho 30, folios 21 y 23,
Y el 20 de diciembre de 2010 se suscribió el acta de suspensión bilateral del contrato. Se afirmó en el hecho 31, folios 23 y 24. Hechos aceptados por la Universidad Nacional a folio 289. El séptimo, el 17 de junio de 2011 se suscribió el acta de reinicio de contrato de comisión de estudios a partir del 20 de junio de 2011 hasta el 7 de julio de 2011. Hecho afirmado en el hecho 32, folios 24 y 25. Hecho aceptado plenamente por la Universidad Nacional a folio 289 vuelto. Octavo, en la resolución BR 1990, el 23 de noviembre de 2011, la Universidad Nacional declaró incumplimiento del contrato de comisión de estudios. Ese hecho se afirmó en el número 39, frente a la cual se interpuso recurso de reposición, afirmado en el hecho 41. Hechos aceptados por la Universidad Nacional a folio 290. Y noveno, mediante resolución BR 0359 del 23 de febrero de 2012, se resolvió el recurso en forma negativa al demandante. Se afirmó en el hecho 42, folio 36, y este hecho es aceptado plenamente por la Universidad Nacional a folio 290. O sea, son los hechos que, haciendo el análisis, el despacho, tanto de la demanda como de la contestación de la demanda, en donde hay acuerdo, hay aceptación, por tanto, desde el punto de vista probatorio, no hay necesidad de probar esos hechos. Esa es la principal implicación que trae el artículo 186 relacionado con la fijación del litigio. Les pregunto a las partes si están de acuerdo con que esos son los hechos en donde hay pleno acuerdo y no hay ninguna dificultad probatoria. Entonces tiene en primer lugar la palabra el abogado de la parte demandante para que nos diga si los hechos enunciados son los que se considera que están aceptados por ambas partes. Señor magistrado y los presentes, y de acuerdo al análisis que ha hecho a la síntesis que se ha hecho, considero que estoy de acuerdo tanto con los presentados como con los contestados en la demanda. Bien, muchas gracias. Ahora se le concede el uso de la palabra a la abogada de la Universidad Nacional. Estoy de acuerdo con los hechos narrados. Bien, muchas gracias. Si el Ministerio Público desea intervenir en este momento. No, señor, no tengo observación alguna, pero sí considero que están bien sintetizados los hechos en los que están de acuerdo las partes. Bien, muchas gracias. Ahora bien, respecto a los hechos en los cuales no hay acuerdo, dado la cantidad de hechos que allí se enumeran, se puede plantear es una síntesis muy apretada donde hay divergencias. Las divergencias no es respecto básicamente de hechos, sino de la interpretación de los hechos. Si la Universidad Nacional tenía o no el deber legal de prorrogar la comisión del profesor, y el otro punto relacionado con la cláusula penal, si es del 20% o del 100%. Esos son asuntos que, desde luego, con otros que donde hay controversias, se analizarán en su debida oportunidad en la sentencia. Entonces, con esta fijación del litigio, se va a notificar en estrados para que quede consignado y sea una guía para efectos de las decisiones que más adelante se adoptarán. Entonces, notificado en estados de conformidad con el artículo 202 del CEPAC. Ahora bien, el 180, numeral 8, nos dice que dentro de la audiencia inicial debemos dar la oportunidad a la conciliación, a una posible conciliación. En ese sentido, el despacho informa que no tiene una propuesta concreta o una fórmula de conciliación. Sin embargo, invita a las partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, para que si existe alguna posibilidad de conciliación, pues sea esta la oportunidad para que se discuta, se analice entre los sujetos procesales. En primer lugar, se le solicita a la Universidad Nacional que nos indique si finalmente tuvo oportunidad o no de reunir la comisión de conciliación antes de esta audiencia. Señor juez, como lo manifesté en el escrito anterior a la audiencia, el Comité de Conciliación de la Universidad debe citarse, previa programación que se tiene ya establecida por resolución de rectoría. La fecha próxima de citación del Comité de Conciliación es
el día de mañana, 8 de mayo. Sin embargo, yo no tengo plazo para entregar mi asunto, sino hasta el 30 de abril, que fue la fecha en que me notificaron la audiencia. Inicialmente solicité el aplazamiento de fijación para poder llevar el caso al comité. Sin embargo, no es posible, dado que el juez tiene solamente 10 días para fijar nuevamente fecha. Entonces, le propongo hoy, si se considera que yo lleve el caso nuevamente al comité de conciliación, teniendo en cuenta que la próxima fecha de reunión es el 22 de mayo. ¿Pero existiría alguna posibilidad real de conciliación? Esa pregunta no la puedo contestar, no soy competente para ello, todo depende de los análisis que haga el comité de conciliación. Bien, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante si tiene alguna propuesta, alguna fórmula de posible conciliación. Gracias, señor magistrado. Pues en la medida que la Universidad Nacional, infortunadamente, como ha acontecido en otras oportunidades, como requisito de procedibilidad, inclusive para impetrar esta demanda, pues nunca reúne el comité de conciliación oportunamente, pues creo que no viene el caso mencionar cuál puede ser la posición nuestra en torno a una conciliación, toda vez que el apoderado judicial de la demandada no tiene pues facultades en este momento para hacer alguna valoración. En ese caso pues no te presentamos ninguna fórmula tampoco conciliatoria, estaríamos dependiendo de lo que sigan las fases posteriores del proceso para ver qué otro acuerdo qué otra propuesta pueden llegar, pero de manera efectiva. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. Si el Ministerio Público desea intervenir, tiene la palabra. Gracias, señor magistrado. Permítame, pues en aras de analizar pues, realmente una posibilidad, pues al menos de construirla, yo sí quisiera saber, pues, si el doctor Jaime alcanzó a graduarse o no, alcanzó a obtener, a pesar de estas diferencias, finalmente alcanzó a obtener el título de doctorado. No, en este momento la tesis va muy avanzada, pero también depende del proceso administrativo de la Universidad Andina Simón Bolívar, y yo estoy dentro de los términos fijados por la universidad, pero digamos en ese momento está haciendo las últimas correcciones de la tesis para pasar a jurados. Pues no sé, magistrado, yo creo que este es un caso muy sui generis, muy particular, ¿cierto? Y la verdad que, no obstante que en la audiencia o en la audiencia de conciliación prejudicial, pues no se puede llegar a algún acuerdo conciliatorio, pues yo sí quisiera invitar mucho a las partes. Yo creo que la verdad, pues hay casos particularmente como este donde se puede examinar no necesariamente la solución de la universidad, de las diferencias que se puedan dar con sus docentes, pues a veces puede ser la línea ortodoxa de vámonos al proceso judicial. Hay otros temas que pueden permitir que esa relación pues sea muy fructífera, y en la medida en que esa relación sea muy fructífera, pues indudablemente los beneficiados son los educandos. No sé, pues no veo claro, al no ver una posición de que el comité no se pudo reunir, y con todo respeto, pues tampoco le veo al apoderado de la parte convocante pues el interés de construir primero un acuerdo, porque es que las sentencias muchas veces nos dejan muy aburridos, y cuando la sentencia nos deja aburridos es que nosotros preguntamos, hombre, ¿y por qué no construimos un posible acuerdo? Es mejor un buen acuerdo que un pleito eterno y excelente, y extraño del abogado que no tenga ese instituto de la conciliación, porque es un instituto ya muy consagrado y muy regulado, y tratar de evitar esa sentencia judicial que a veces no es fácil. Todo eso para decir que, no obstante de la falta pues aquí de ánimo y de posición de la entidad, yo sí los quiero invitar. Pues hoy veo que difícilmente pues vamos a poder trabajar en eso, primero porque la universidad no está cumpliendo lo ordenado para esta audiencia, es de tener previamente la decisión del comité de conciliación. Yo no sé si de pronto el tribunal ha hecho por ese ejercicio académico, casi que en el auto que convoca esta audiencia, decirle casi a la entidad, por favor traiga la posición del comité de conciliación, aunque no es necesario que se haga ese punto académico, es muy bueno porque pues de una vez como que nos evita estos inconvenientes en la audiencia. Pero yo sí quisiera que les quedara con toda seguridad
como esa posibilidad de conciliar. Este es un caso donde se pueden sentar y donde es mejor limar esas pequeñas diferencias y evitar una decisión de fondo que sé que será, porque finalmente la decisión tendrá que ir a uno u otro lado, y son precisamente esos temores que dicen algunos que hablan sobre el tema de la conciliación y que los lleva a uno mejor a hacer algún acuerdo. En el proceso se puede conciliar en cualquier momento desde que se entraba la litis, o sea que así hoy fracase por puntualidades concretas que estamos hablando, esta posibilidad conciliatoria, yo creo que la universidad debería hacer un ejercicio muy importante mañana en esa reunión, tener en cuenta de pronto lo que estamos diciendo acá, hasta donde efectivamente se puede construir una propuesta conciliatoria muy aterrizada, muy centrada, y hasta donde también el apoderado de la parte demandante puede facilitar esa comunicación, porque es que no necesariamente cuando hay diferencia, vámonos a lo que diga el juez. Lo que busca la Constitución y los mecanismos alternativos de solución de conflictos es que las partes tengan esa madurez y decir, venga, miremoslo de una manera más aterrizada, que no tengamos que llevar efectivamente si eso era discrecional o no era discrecional, hasta dónde se excedió o no se excedió, porque eso muchas veces en un litigio da más sorpresas. Lo que le quiero transmitir a ustedes es esa preocupación que genera un caso como este, y donde pueden construir ustedes mismos, por decirlo así, permítame, señor magistrado, casi una sentencia amigable, donde la decisión final va a ser construida por ustedes dos. Entonces quiero invitarlos a eso. Ojalá, sí le pido de todos modos que se allegue al proceso la decisión del comité de conciliación, doctora, y que los invite a reflexionar y a invitar, porque es que es en cualquier etapa del proceso. De hecho, tienen otra propuesta que les ofrece el código, que es la revocatoria del acto administrativo, esa solicitud de revocatoria que está en el artículo 95 del CEPACA. Entonces, el código viene construyendo una serie de alternativas para decirles a ustedes, en ese ejercicio de madurez, estamos hablando de unos niveles de académicos muy altos de la misma universidad, donde le da un apoyo a su propio docente para que haga un doctorado, donde debe fluir muchas cosas en el tema de la educación y donde se puede evitar este tipo de controversias. Entonces yo quiero invitarlos, no hago solicitud de reconsideración porque la verdad pues no puedo hablar yo de altas probabilidades de condena. Aquí la balanza es muy incierta y tocará el haber probatorio y demostrar ese tema. Pero sí los quiero invitar de una manera muy responsable, porque estoy seguro que la sentencia va a girar drásticamente para un lado o para el otro. Esa es la percepción que tiene el Ministerio Público, y por eso los quiero invitar de una manera responsable como abogados, que también tienen el deber de fortalecer el Instituto de la Conciliación y todos sus mecanismos, de que no nos quedemos simplemente en que el comité de aplausos dijo, con todo respeto, dijo, no quiero conciliar y vámonos sentencia, defiendo la legalidad del acto administrativo. Aquí hay unos temas más de fondo, que va más con unos principios, con toda esa... todo ese tema que ha trabajado la Corte Constitucional para manejar este tipo de asuntos, más basados en unos principios, en unas reglas que ha fijado la Corte, en unos temas de los precedentes que ha dejado, y con ese tema de la ponderación concreta frente a puntos muy particulares. Ustedes tienen un abanico muy amplio para construir una propuesta entre ustedes mismos. Entonces, permítanme, discúlpenme, señor magistrado, que haya sido pues un poco abierto, pero la verdad yo creo que esto es un ejercicio de responsabilidad de nosotros, los mismos profesionales del derecho, porque antes de ser juez o procurador somos profesionales del derecho, y la verdad que si le hacemos hincapié a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, podemos construir una solución mucho más pronta, más rápida y más eficaz para nuestros clientes y obviamente para la entidad que representa. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias al representante del Ministerio Público por sus interesantes reflexiones sobre la conciliación. Pero entonces, si no hay ánimo conciliatorio, si no hay fórmula... Bueno, bien, pues... Sí, claro, oficial. Señor magistrado, muchas gracias. Y de acuerdo a la muy valiosa intervención del señor Procurador Judicial, a ver, debo pues concretar varios puntos aquí. Realmente, antes de venir a esta audiencia, yo pues me reúno con mis clientes, ¿cierto?, con mis poderdantes, y les manifiesto sobre las varias probabilidades que hay dentro de esta fase de desarrollo de esta etapa inicial de la audiencia, y le digo, es probable que se llegue a un acuerdo. Creo que ellos lo podrán decir. En mi oficina los tuve más de 2 horas sentados, sobre construir sobre la base de un mecanismo alternativo de una solución de este conflicto, como bien lo señala el señor Procurador Judicial. Efectivamente, nosotros veníamos con una propuesta elaborada. Nos causó pues extrañeza que, pese a la decisión adoptada por el despacho antes de esta audiencia, en el sentido de no aplazar la misma, pues no se vino de todas maneras con una posición concreta del Comité de Conciliación. Me resulta extraño, pero sí traíamos una propuesta. Entonces quisiera hacer 2 valoraciones, pues como
hacer una, sobre la marcha, reconsiderar un poco lo dicho ahorita. Nosotros venimos con una posición que es concreta, se le hice saber a la doctora Natalia e incluso al vicerrector, a quienes visité personalmente la Universidad Nacional, toda vez que, como bien lo señala el señor procurador, esto es un asunto que reseña principios y unas reglas adoptadas por la Corte Constitucional, unos preceptos que están citados inclusive en nuestra demanda, sin venir al caso con juridicidad ni nada de eso, y con temas absolutamente académicos. Le decía yo, las únicas digamos, pretensiones que tiene el señor Jaime Buitrago ni siquiera es lucrarse, no le interesa, tampoco decir que se lucró, porque él realizó unos estudios con mucho sacrificio. De hecho, era una comisión donde él venía estudiando, venía haciendo la comisión y trabajando, lo cual es sine qua non, porque una comisión normalmente... Perdón, doctor, le rogaría que completara la propuesta. Voy a concretar. La propuesta que traíamos, señor magistrado, es que efectivamente, como antes lo había dicho, no se le cobren al señor Jaime lo que se pretende cobrar de lo que él ya se gastó de su comisión. Esa es la propuesta concreta. No es recibir plata, no se está pidiendo ni siquiera una indemnización de ninguna naturaleza, ni por perjuicios materiales ni inmateriales. La única propuesta es, déjenle realizar su comisión, no su comisión, no estamos pidiendo la comisión. Él pide, déjenle presentar su tesis y no le cobren los dineros que le están cobrando. Tampoco él pretende que le paguen ningún emolumento por parte de la universidad a título de perjuicios. Esa es una propuesta concreta que la presento ahorita para que la señora apoderada judicial de la demandada lo lleve al comité de conciliación, la misma que ya se le ha elaborado, sin irnos con legalismos ni con rigurosidad de ninguna naturaleza. Y lo otro es que hay un documento que yo presenté cuando se me descorrió el traslado a las excepciones formuladas por la demandada. Es que efectivamente el señor Jaime Buitrago ya le autorizaron, ya está aprobada la tesis. Ese documento es del director de la tesis, del doctor Grosso, de la Universidad de Catamarca en Argentina. La remite a la Universidad Andina Simón Bolívar, donde la titula Carta de aprobación de la tesis presentada por Jaime Buitrago. O sea, la tesis le fue presentada en este momento en primer lector y pasa a jurados. O sea que creo que es una buena fórmula que estamos presentando. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante por una fórmula concreta. Yo creo que ya está clara la situación. La doctora pues no tiene en este momento ninguna facultad para conciliar. Ya hay una propuesta concreta que, de acuerdo a la muy sana invitación que ha hecho el doctor John James para que se analice con cuidado en el comité de conciliación, usted tendrá la oportunidad de ser vocera de lo pertinente. Pero yo quiero que dejemos eso ahí, porque si usted no tiene competencia, entonces simplemente es que usted nos colabore, y de acuerdo a la invitación que ha hecho el doctor John James, de enunciar o llevar la propuesta que se ha hecho para el comité de conciliación. Cualquier momento, ya lo dijo el doctor John James, o sea, este es un momento para la conciliación, pero no es el único momento. En cualquier momento del proceso se puede conciliar. Si ustedes se reúnen y ahora cuando terminemos la audiencia inicial van a concertar unas citas, etcétera, bienvenido sea eso para el proceso. Y esperamos que nos informen oportunamente. ¿Le parece bien? Para que continuemos. Bien, muchas gracias. El siguiente punto que nos habla el artículo 189 es el relacionado con las medidas cautelares. Se deja constancia que no hay ninguna solicitud de medida cautelar, por tanto no hay pronunciamiento respecto de ese punto. Ahora bien, vamos a decretar las pruebas. En primer lugar, que habla del artículo 180-10, se debe decretar las pruebas. Para ello, el tribunal ordena incorporar como pruebas, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes al momento de la presentación de la demanda y de la contestación de la misma. Dichos documentos serán valorados en la sentencia que ha de proferirse en su debida oportunidad. Ahora bien, en la parte demandante específicamente solicita varias pruebas testimonial, varios testigos, y considera el tribunal, el despacho, que debe acceder a dicha solicitud, y por tanto se decreta el testimonio de las siguientes personas: María Gloria Rincón, María Verónica Guerrero Valencia, Josefina Quintero Corso, Raúl Ancísar Munévar Molina, Juan Carlos Yepes Ocampo, Luz Marina Cardona Quintero, doctor José Luis Grosso. Se advierte que el tribunal podrá hacer uso del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil en el sentido de limitar los testimonios decretados.
en el momento en que se esté realizando la audiencia de pruebas. Si la parte interesada lo requiere por la Secretaría, será la citación mediante telegrama. En caso contrario, se entenderá que dicha parte se encargará de la presencia oportuna de las personas que han sido mencionadas, todo de conformidad con el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, la Universidad Nacional solicitó decretar los testimonios de las siguientes personas: profesor Freddy Becerra Rodríguez, profesor Freddy Leonardo Franco Hidárraga, profesor Guillermo Alejandro Dabracio Krenzer, profesor Nicolás Montoya. Sustentó la solicitud en lo siguiente: que dichos testigos deberían comparecer ante este tribunal para rendir versión sobre los trámites surtidos para el otorgamiento de la comisión de cada uno de ellos, entiendo la comisión de estudios de cada uno de ellos, y las actividades comprendidas entre el otorgamiento de la misma hasta la obtención del título y el tiempo de duración de cada una de las personas citadas. El tribunal considera que dichas pruebas son impertinentes y por tanto se niegan. La decisión se fundamenta en lo siguiente: el objeto de la prueba, de acuerdo a la enunciación en la contestación de la demanda, va encaminado a describir situaciones académicas particulares de cada uno de los profesores de la Universidad Nacional que han adelantado estudios de doctorado o maestría a través de comisión de estudios. Segundo, las comisiones de estudios se realizaron por diferentes profesores en materias diversas y en universidades diferentes, lo que obliga a evaluar cada situación concreta de forma única y particular. Tercero, en este litigio solo es pertinente examinar la legalidad de las decisiones adoptadas por la Universidad Nacional respecto de la comisión de estudios del docente Jaime Buitrago Alba y no respecto de lo ocurrido con otros docentes. Cuarto, el despacho considera entonces en resumen que dichas situaciones son únicas para cada persona y en consecuencia no puede asimilarse el caso del profesor Jaime Buitrago Alba al de otros profesores. Cada uno tiene su particularidad. Por esa razón se niegan esas declaraciones solicitadas por la Universidad Nacional al contestar la demanda. Hasta aquí el decreto de pruebas. Se notifica el decreto de pruebas enunciado oralmente en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPAC. Si no hay ningún pronunciamiento. Permítame, señor magistrado, decirle por qué la universidad solicita esas pruebas. El docente… Perdón, doctora, ¿va a interponer recurso? Sí. ¿Y qué recurso va a interponer? Quiero interponer un recurso contra el auto que decreta, contra el decreto de pruebas que se hace en Estado. ¿Pero qué recurso? El recurso de reposición. Bien, tiene la palabra. Sí. Bueno, entonces interpongo el recurso de reposición toda vez que considero la pertinencia de las pruebas, dado que en la demanda el docente narra una clase de persecución y de trato desigual. De hecho, lo manifiesta en la demanda, en los hechos y en las pretensiones. Por eso me parece importante que se tenga el testimonio de estos docentes que durante la misma vigencia de la misma administración solicitaron su comisión de estudios. Adicionalmente, el docente en su demanda manifiesta que la universidad en el exterior no le permite, se demora mucho en los tiempos y no le permite acceder a su título oportunamente por ser una universidad en el exterior. Estos docentes realizaron su comisión de estudios durante los 4 años, sus estudios y su tesis de grado, y llegaron en sus 4 años oportunamente en el tiempo que así se los exige el acuerdo del Consejo Superior Universitario, allegaron su título, y por parte de ellos no se manifiesta ni persecución ni desigualdad, todos tuvieron el mismo tratamiento, y ese es el fin y la pertinencia que yo encuentro en la prueba. Gracias. Muchas gracias a la abogada de la Universidad Nacional. Entonces se le da traslado de conformidad con el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil al abogado de la parte demandante, le da traslado del recurso de reposición que acaba de presentar la Universidad Nacional. Gracias, señor magistrado. Considero dentro de esta oportunidad procesal
pertinente decir que no le asiste ninguna razón a la recurrente para formular el recurso de reposición contra la decisión adoptada por el magistrado, en el sentido de negar por impertinentes las pruebas testimoniales deprecadas, en el sentido de que, como bien lo mencionó, y yo lo reafirmo aquí en esta sustentación, ninguna relación tiene los testimonios que solicita con las pruebas para quebrar las formulaciones que se hicieron con relación en la demanda. Son muchos los puntos que se mencionan, no solamente es, como ella lo menciona, la vulneración del derecho a la igualdad. La vulneración del derecho a la igualdad es uno de los fundamentos que se sustentan para considerar que se tiene que decretar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se sanciona pecuniariamente al docente, pero no es la única, y en ese sentido ni siquiera es la principal. Existen otras razones potísimas y de mucha más profundidad que aquellas que tengan que ver con el derecho a la igualdad. En este sentido no veo ninguna pertinencia de la prueba, toda vez que, como bien se menciona, dichos testimonios tienen relación con otras comisiones realizadas en otras universidades, no guardan ninguna relación con él. Los testigos no van a deponer sobre hechos que aludan a la estructuración de las resoluciones 1990 y aquella por medio de la cual se confirma la decisión sancionatoria. En tal sentido, no conocen ni los pormenores del contrato de comisión de estudios, que es lo que ataca, que es lo que estamos atacando con la demanda. Decir que se violó el derecho a la igualdad, o más bien mencionar que ellos depondrán sobre hechos alusivos a que a otros docentes se les da comisión de estudios, creo que no tiene ninguna relevancia para que se decrete como prueba testimonial. Muchas gracias al abogado de la parte demandante. El Ministerio Público, si desea intervenir, se le concede el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. La Procuraduría comparte la posición del tribunal y a la vez comprende lo que intenta la apoderada de la entidad convocada, pero sí considera de que efectivamente pues esos testimonios no tienen conducencia con el objeto del debate que nosotros tenemos. Si bien se alega al parecer una desviación o una falsa motivación, pues será estrictamente la parte demandante la que tenga esa carga de la prueba, porque tampoco es tan fácil pues demostrar, pero si habrá conducencia de él frente a los contratos y al acto administrativo objeto de nulidad. Entonces más bien lo que tiene que tener mucha claridad y persuasión es la apoderada de la entidad convocada frente a las pruebas que son conducentes con este proceso, pero indudablemente pues traer a este proceso testimonios de otros docentes que han gozado de todas las comisiones con total naturaleza, pues en nada va a incidir en el principio de legalidad que está amparado este acto administrativo. Yo creo que tiene que centrarse en lo que efectivamente es objeto de este proceso, que es conducente y pertinente, y por esa razón pues la Procuraduría comparte la posición del tribunal y solicita que no se reponga la decisión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a los abogados por sus intervenciones en este traslado del recurso de reposición presentado por la Universidad Nacional. El tribunal mantiene la decisión, no repone respecto a la negación o la negativa de llamar a declarar los profesores de la Universidad Nacional antes señalados, y se insiste que en este tribunal, en el litigio, se hace un juicio de legalidad de las decisiones adoptadas por la Universidad Nacional respecto del aquí demandante, o sea, del profesor Jaime Buitrago Alba, y de las particularidades de la comisión de estudios que a él se le otorgó en su debida oportunidad, y de las razones o no y de las competencias que tiene la Universidad Nacional para prorrogar o no prorrogar dicha comisión. Por tanto, se insiste en que la situación particular y académica de cada uno de estos profesores pues es muy interesante y muy relevante, pero para efectos de este litigio se consideran impertinentes. Por esa razón no se repone el decreto de pruebas, y específicamente lo que corresponde a la negación de convocar a estos testigos. Esta decisión se notifica en estrados de conformidad con el artículo 202 del CEPACA. Bien, entonces ya entramos en la etapa final de la audiencia inicial, y nos dice el inciso final del 181 que debemos fijar la fecha para la audiencia de pruebas. El tribunal o el despacho pretendía convocar a la audiencia de pruebas muy cerca, o sea, para el 22 de mayo, en cuestión de 8 o 10 días, porque nosotros estamos tratando de cumplir los términos. Sin embargo,
el 181 nos indica que podrá citarse dentro de los 40 días. Dada la oferta que ha presentado, o posible fórmula de conciliación que ha presentado el abogado de la parte demandante, y la posibilidad de que el comité de conciliación examine con gran cuidado la propuesta y de pronto se genere esa posibilidad, esa oportunidad de conciliación, de recurrir, como lo decía el doctor John James, de construir entre ustedes mismos una sentencia que podría ser la más justa para las partes. Entonces se ha decidido más bien programar la audiencia de pruebas. ¿Este es qué fecha? ¿Julio? Hasta el 8 de julio. Sí. Entonces, en junio, ¿en qué fecha? Pongámoslo en junio. 11, ¿qué fecha es el 11? Perdón, ¿qué día es el 11? Martes 11 de junio. Entonces, martes 11 de junio. Ya que tendríamos un poco más de un mes para poder analizar. A las 3 de la tarde. Tenemos programación, el programador aquí. Bueno, en esta misma sala de audiencias, 311. Entonces reconfirmamos, se fija fecha para la audiencia de pruebas el día 11 de junio de 2013 a las 3 de la tarde en la sala de audiencias 311. Bien, no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se declara terminada a las 3:39 de la tarde del 7 de mayo del 2013. Muchas gracias por la asistencia y colaboración de los abogados. Muy amables.